La Gloriosa es el nombre por el que solemos conocer a la Revolución de 1868. Fue un proceso muy rápido en el que, en apenas 2 semanas, cambió por completo el panorama político de España. Isabel II fue derrocada, se exilió en Francia y se formó un nuevo gobierno, dando lugar al llamado Sexenio Democrático. ¿Pero cómo sucedió todo esto y qué consecuencias tuvo? Te lo contamos brevemente en este vídeo. Isabel II fue, durante su reinado, una persona extremadamente popular. Es cierto que no le faltaron enemigos políticos como los carlistas y otros detractores. Sin embargo, a grandes rasgos podemos afirmar que fue una reina que tuvo el apoyo del pueblo y de las instituciones. No obstante, durante los últimos años de su reinado, muchas de sus decisiones políticas resultaron polémicas, arbitrarias y hasta caprichosas, algo que afectó mucho a su imagen y puso, poco a poco, a la opinión pública en su contra. Por un lado, estaban los factores económicos y sociales. En el año 1866 se produjo una fuerte crisis financiera que afectó seriamente a la banca, a empresas privadas e inversores. Pero es que tan solo un año después, tras una temporada de malas cosechas, tuvo lugar una crisis de subsistencia con consecuencias graves para la ciudadanía, que dejó de poder acceder a los alimentos más básicos. De esta manera, el conflicto social estaba servido. Por otro lado, a lo largo de los años 60 se produjeron una serie de acontecimientos que generaron gran escándalo, como la muerte de varios estudiantes durante unas protestas universitarias en 1865 y la censura en la prensa para tratar de ocultar lo sucedido. Sin embargo, fue en el marco político donde el ambiente que reinaba era sencillamente incendiario. La ciudadanía contemplaba con recelo el giro neocatólico y conservador de la reina, y al mismo tiempo era especialmente criticada por su intervención constante en la política del país, cesando un gobierno, proclamando uno distinto, nombrando a los ministros que ella consideraba, o lo que tendría consecuencias aún más importantes, apartando completamente del poder al Partido Progresista. Este cúmulo de tensión y conflictividad derivó en la conocida como sublevación del cuartel de San Gil, que estaba dirigida por Juan Prim desde el exilio y que tenía como objetivo básico derrocar a la reina. La revuelta resultó fallida, y la respuesta que se originó fue desproporcionada. 66 sargentos fueron fusilados, y pudo haber sido peor, pues Isabel II dio la orden de que se ejecutase a las casi 1000 personas que habían sido detenidas aquel 22 de junio de 1866. Leopoldo O'Donnell, que por aquel entonces aún era ministro de guerra, decidió no acatar esa orden y salvarle la vida, aunque tuvo que pagar su osadía con el exilio. La situación era insostenible, y los miembros en el exilio del Partido Progresista y el Partido Demócrata decidieron unirse en el Pacto de Ostende el 16 de agosto de 1866. Fue impulsado por el propio Prim, decidido a alcanzar el objetivo que ya llevaba años persiguiendo: expulsar a la reina Isabel II del poder de manera definitiva. Pero no solo eso, también pretendía la búsqueda de una nueva dinastía para el trono español y avances democráticos como el sufragio universal masculino. Las circunstancias propicias para la revolución llegaron en 1868. Prim y otros exiliados, como Mateo Sagasta o el general Francisco Serrano, regresaron a la península y tomaron posiciones para poner en marcha el alzamiento. El pistoletazo de salida lo dio el almirante Juan Bautista Topete, que al frente de su flota en Cádiz se pronunció el 18 de septiembre con unas palabras que denunciaban la precaria situación del país, la corrupción que se extendía entre gobiernos e instituciones públicas, el deficiente sistema de enseñanza, la censura y, en definitiva, la restricción de libertades a las que el pueblo se estaba viendo sometido. Cerraba el discurso una frase que acabaría convirtiéndose en un verdadero lema para los liberales: «Viva España con honra». El pronunciamiento triunfó en Cádiz y poco a poco se fue extendiendo por otros territorios de España, primero por Andalucía, después por la costa del Mediterráneo, desde Málaga hasta Barcelona, y finalmente por el resto del país gracias a las juntas revolucionarias. Además, a medida que el alzamiento cobraba más fuerza, también se ampliaban las demandas y objetivos que se querían alcanzar, como la libertad religiosa o la eliminación de las quintas, que era un sistema de reclutamiento militar obligatorio para los jóvenes. Las noticias que llegaban a la reina, que se encontraba veraneando plácidamente en San Sebastián, resultaban preocupantes. Desde la distancia, trató de coordinar una respuesta militar al conflicto. El 19 de septiembre nombró al general José Gutiérrez de la Concha presidente del Consejo de Ministros y le encomendó la tarea de aplastar la revolución. Pero no fue posible. Las tropas y apoyos que consiguió fueron insuficientes,
El ejército que se formó fue finalmente derrotado el 28 de septiembre por las tropas del general Francisco Serrano en la batalla del Puente de Alcolea, en Córdoba. Aconsejada por su círculo de confianza más cercano, como el padre Claret o el propio José Gutiérrez de la Concha, Isabel II decidió huir a Francia. La revolución había triunfado. La reina había sido expulsada y el 8 de septiembre de 1868 se creaba el nuevo gobierno provisional. Se inauguró así un nuevo periodo en la historia de España. La Gloriosa dio paso al sexenio democrático. Este nuevo gobierno tenía mucho trabajo por delante. Junto a los problemas heredados del periodo anterior, surgieron otros nuevos, como la Guerra Grande por la independencia cubana. En enero de 1869 se convocaron elecciones para dar lugar a un gobierno estable, y ese mismo año se proclamó una nueva constitución que hacía gala de sus pretensiones democráticas. En primer lugar, y a diferencia de textos anteriores, indicaba que la soberanía residía en el pueblo español. Además, la Constitución de 1869 establecía un buen número de medidas que hoy consideramos fundamentales en un Estado democrático, como la libertad de imprenta, la libertad religiosa, el derecho de asociación o la libertad de enseñanza. Incluso llegó a reconocer el sufragio universal masculino. Junto a ello, a lo largo de los años se tomaron medidas que supusieron un antes y un después para nuestro país. Se aprobó el matrimonio civil, se creó la peseta, se dio libertad comercial y se eliminaron los aranceles. Aparecieron los juicios conjurados por primera vez, se abolió la pena de muerte, aunque después fuese restituida, y hasta se abolió la esclavitud de forma total en Puerto Rico y para los hijos de esclavos en Cuba. Por otro lado, quedaba pendiente el nombramiento de un nuevo monarca, que se encontró en la figura de Amadeo de Saboya. Por aquel entonces, la Casa de Saboya gozaba de gran prestigio por su papel en la unificación italiana, y al mismo tiempo era una familia que en líneas generales era bien vista entre las potencias y la diplomacia europea. Sin embargo, aquello que resultaba tan práctico desde el punto de vista de la política internacional no lo era para España, que contempló a Amadeo de Saboya como un rey extranjero, sin legitimidad ni autoridad. Al mismo tiempo, su nombramiento avivó el malestar de carlistas y republicanos, que consideraron que se había creado una monarquía artificial. Solo fue capaz de mantenerse en el trono durante apenas 2 años. Los problemas constantes y un intento de asesinato le animaron a abdicar el 11 de febrero de 1873, dando paso a la Primera República Española. Se cerraba así todo un periodo de revoluciones, cambios políticos y sociales que darían lugar a nuevos retos y etapas en la historia de nuestro país. Si quieres conocer más detalles sobre la Gloriosa, sus protagonistas y los acontecimientos a los que dio lugar, puedes visitar el Museo del Romanticismo y disfrutar de nuestras colecciones, recorrer la exposición virtual que encontrarás en nuestra página web o conocer otros recursos disponibles en nuestra aula romántica.